de la agencia, ayudándome a que la gente que va a entrar la vayan aceptando. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Me escucho bien? Sí, Sara. Súper. Ya, pues, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar. Es mi segundo webinar que doy siendo directora en Copy. Es un desafío, es un nervio que te da hacer todo esto, pero es lo que hago todos los días, así que en verdad me lo sé de memoria. Y como están viendo en la pantalla, vamos a hablar sobre el growth marketing y cómo aplicarlo sin estas fórmulas mágicas que estamos acostumbrados a escuchar, como vende rápido o invierte acá y gana en una hora o en minutos. Esos mensajes que en verdad son falsos. Vamos a derribar algunos mitos. Al final va a haber una ronda de preguntas para todos los que quieran participar. Todos son bienvenidos y todas son bienvenidas a hacer las preguntas que quieran. Así que vamos, pues partamos. Bueno, lo que les comentaba recién, que es lo que vamos a ver, un poquito de mi experiencia profesional, que vamos a aprender hoy, que es el growth marketing y esta diferencia con el growth hacking, que es unos términos que se parecen mucho y que tienen muchas similitudes en cómo funcionan, pero realmente son diferentes. Vamos a conocer los 5 principios del growth marketing que son claves para llevar a cabo una estrategia. Y acá vamos a ver los 6 errores más comunes que aplica la gente en el growth. Vamos a ver algunos ejemplos de caso de éxito y por último la ronda de preguntas que les había mencionado anteriormente. Para los que no me conocen, acá yo me llamo Serena, Serena Barca, soy publicista de profesión, tengo un máster en Big Data Analytics, soy especialista en este tipo de estrategias enfocadas en resultados reales. Trabajo como directora asociada en la agencia Copilab y mi área particularmente de performance. Vemos todo lo que es el tema de campañas, el growth marketing, el escalar los resultados, el medir y todo eso. Y fuera del mundo de las métricas, que es algo que realmente me apasiona, para contarles un poquito más de mí personalmente, soy amante de la lectura, sobre todo en lo que es la fantasía. Soy fan de Harry Potter, de hecho, me sé los diálogos de memoria. Podría decir todos los diálogos de todas las películas de memoria. Soy demasiado ñoña con eso y mi papá me molesta todo el rato porque dice, ¿cuántas veces más vas a ver Harry Potter? Y yo, nunca es suficiente. Pero eso, soy una persona bastante tranquila, en verdad. Me encanta estar en mi casa con mi gato y mi pareja, que sé que anda por acá también conectado. Y qué es lo que me mueve para poder hacer esta iniciativa, es lo que principalmente yo elegí cuando quise estudiar publicidad, fue poder ayudar a otros negocios, ayudar a otras personas que no tienen los mismos conocimientos que yo, y eso es lo que más me mueve a mí para poder entregarles todo mi conocimiento, así que vamos a tener más o menos una horita donde les voy a compartir lo que más sé, lo que más les puedo enseñar, para que lo apliquen a sus negocios, a sus clientes, como ustedes quieran, ¿ya? ¿Cuál es la promesa clara del webinar? Es una conexión real. Me gustaría que todos y todas los que están presentes acá puedan realmente tener claridad de lo que es el growth marketing, porque, no sé, uno se mete a LinkedIn, a Instagram y está lleno del growth, pero en verdad muy pocas agencias lo trabajan al nivel de profesionalismo que lo trabajamos nosotros en la agencia de Copilab. Así que quiero enseñarte cómo poder aplicarlo mañana mismo, si es que tú quieres, y evitar caer en estas trampas que muchas agencias en verdad nos venden humo y no es tan real. ¿Ya? Así que vamos a hablar de estrategia, de datos, de acción, de plan de acción. Vamos a hablar de estos errores tan comunes que hemos ido cometiendo. Me incluyo porque yo también partí cometiendo varios errores. Así que partamos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, como dice acá, estamos en un mercado digital que está no saturado, saturadísimo. O sea, la cantidad de tips, tácticas, hacks, que las fórmulas rápidas, que todo eso está
plagado. Al menos mi LinkedIn, por lo menos, que es mi red social, donde está todo este mundillo del marketing, está plagado de este tipo de publicaciones, y a veces me da como el síndrome del impostor de decir como, ¿será que yo también caigo a veces en eso? Pero después voy realmente a los resultados de mis clientes, los resultados que tenemos nosotros en la agencia, y en verdad nos damos cuenta que el verdadero crecimiento, como dice ahí, es combinar estrategias, datos y acción continua. Creo que es lo más relevante. Pero vamos a partir de la base. Yo les explicaba que hay como una confusión entre lo que es el growth hacking y lo que es el growth marketing. La gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Lo que sí, ambos hablan de crecimiento, así que eso es bien importante porque los dos pretenden que tus resultados escalen a través de diferentes acciones. Partimos. ¿Qué es el growth marketing? Es un enfoque estratégico que tiene el objetivo de hacer que un negocio, una pyme, lo que sea, busque el crecimiento sostenible de un negocio a través de la comprensión profunda del cliente y sus necesidades. Esto es clave y es muy importante porque en la primera parte del growth marketing no podemos llegar y empezar a testear o empezar a tirar ideas o algunas acciones nuevas del growth sin tener conocimiento previo del cliente. Ese, como dice acá, es el primer error que hace toda la gente que trabaja en el marketing, pensar solo en la venta. Yo entiendo, y de hecho mi área es tan dura, por decirlo, porque precisamente yo soy la que tiene que estar ahí viendo las ventas, viendo cómo se pueden reforzar y todo eso, pero también les digo a mis clientes, no puedo hacer una estrategia completa si no estamos abarcando este famoso funnel de ventas o funnel de conversión que vamos a hablar durante toda la presentación. ¿Ya? Como dice acá, el growth marketing parte siempre en entender al cliente. O sea, necesitamos entender quién es, qué quiere, qué le duele, cómo consume información nuestro cliente. O sea, tenemos que hacer un análisis tan profundo para realmente entender cómo vamos a llevar a cabo las estrategias de growth, que esta es la parte inicial. Si tú te saltas esta parte, en verdad estás adelantando trabajo, estás saltándote unos escalones y probablemente vas a conseguir ventas, pero no vas a conseguir ventas sostenibles, que es lo más importante. Y sobre todo acá, no puedes optimizar lo que no entiendes. Si tú no entiendes realmente quién es tu cliente, como te digo, tus conversiones van a escalar, van a ocurrir, vamos a tener ventas, vamos a tener diferentes pics de ventas, pero eso se va a acabar en algún momento, porque no entendimos bien cuál era y qué le dolía o qué necesitaba mi cliente. Número 2, otro foco del growth marketing, la experimentación constante basada en datos. Muchas veces me ha tocado escuchar gente que quiere practicar sobre el growth y que habla sobre esto y dice, no, es que sabéis que me tinca que podría pasar esto si es que nosotros aplicamos esta estrategia. O sabéis que el otro día escuché que podría pasar. No, el escuché o el creo que acá no sirve, porque finalmente lo que nosotros tenemos que trabajar son estrategias que nacen del laboratorio, como dicen, como decimos nosotros, no de la intuición. Acá no nos sirven las chicas de la intuición o no nos sirve eso. Nos sirve realmente trabajar en una mentalidad de prueba, donde vamos a formular hipótesis, vamos a diseñar pequeños testeos o experimentos controlados, vamos a ir midiendo todos los resultados, hasta el más mínimo. Si es que vamos a hacer una estrategia enfocada en alcance, en tráfico, al sitio web, en tus ventas, en lo que sea, todo eso lo vamos a medir. Y vamos a aprender de estos experimentos y vamos a repetir. Muy claro. También vamos a pasar por el loop del growth un poquito más adelante, así que ahí vamos a entender como este círculo vicioso que le digo yo, que finalmente no es tan negativo como uno esperaría, sino todo lo contrario. Muy importante, una hipótesis validada puede escalarse. Una intuición sin datos es solamente un riesgo para tu empresa, así que ténganlo muy, muy, muy presente. ¿Ya? Pasamos al punto 3, que es la optimización iterativa de las acciones en cada etapa del embudo. Muy importante. El otro día escuchaba un youtuber que hablaba sobre, un youtuber de marketing, que hablaba precisamente de que no, las etapas del embudo, el embudo marketing ya no está tan de moda, ya no se ocupa, y yo así como, ¿qué?
No, por favor, el embudo de venta es lo que, de dónde parte todo. Y finalmente la gente dice, no, pero es que es demasiado cliché, van evolucionando. Perfecto, van evolucionando, van saliendo otros tipos de funnel, van saliendo otro tipo de etapa, le llaman de otra manera, pero el funnel de venta o el funnel de conversión es ese. Y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Si nosotros vamos haciendo optimización en cada uno de los peldaños de este funnel, perdón, realmente el crecimiento es lo que se va a ver. Como dice, el crecimiento no pasa solo en la captación, ocurre también cuando optimizamos cada punto del embudo. Ahora les hago preguntas a ustedes. ¿Cómo captan el tráfico? ¿Cómo convierten los visitantes que llegan a su sitio web en leads cualificados? ¿Cómo convierten los leads en clientes? ¿Cómo retienen los clientes y logran como recompras o reconversiones? Son preguntas que la idea es que la vayan como agarrando y cada uno se va cuestionando dependiendo de la situación o el negocio en el que esté, ¿sí? La optimización constante en cada hace que el embudo sea un ciclo, no un embudo roto, muy importante. Y como dice acá en negrito, un pequeño ajuste en una sola etapa puede cambiar los resultados completos. O sea, podemos hacer una pequeña acción y los resultados pueden ser brutalmente buenos. Acá tenemos entonces las 4 etapas del growth marketing. Por último, está la integración de diferentes canales y tácticas digitales. También nos ha pasado en la agencia que llegan clientes y dicen, no, es que sabes que a mí solo me funciona Meta, no quiero ningún otro canal. Y yo le digo, pero ¿cómo Meta? Pero tenemos email marketing, ¿qué hacemos en redes sociales? ¿Cómo está tu sitio web? Oye, pero ¿viste cómo está optimizada tu base de datos? Es un todo. Realmente, acá cuando les hablo de integrar, de la integración de diferentes canales y diferentes tácticas, creo que nos ha funcionado perfecto. Hay unos casos de éxito que vamos a mostrar un poquito más adelante, pero realmente acá hablo del crecimiento ocurre cuando los canales trabajan integrados y alineados con el mismo objetivo. Pónganlo a prueba y realmente vamos a ver cómo los resultados tienen un escalamiento que es brutal, ¿ya? Esto no significa hacer de todo, ojo, sino conectar estratégicamente. Por ejemplo, pueden hacer estrategias de paid con diferentes campañas, una estrategia de contenido para redes sociales de manera orgánica, campañas de email marketing, y por otro lado van a tener unas automatizaciones corriendo, ¿sí? Van a tener mensajes coherentes entre todos los canales corriendo de una manera unificada para poder tener esta integración de los canales. Y sobre todo van a fijarse muy bien cómo es la experiencia constante para el usuario. Cuando los canales se integran, te los aseguro que el impacto se multiplica. Lo hemos visto nosotros en la agencia. Si voy muy rápido, si bien voy a dejar una parte al final como de preguntas y respuestas, si alguien realmente queda con alguna duda, levante la manito, no tengo ningún problema en ir respondiendo. Pasamos a lo otro que les mencionaba al principio, que es el growth hacking, esta diferencia entre el growth marketing. Si bien las dos tienen el mismo objetivo de hacer crecer nuestros resultados, el growth hacking nace de las startups, con diferentes tácticas creativas de experimentación y que están orientadas al crecimiento rápido con recursos limitados. Perdón. Como dice acá abajito, el growth hacking nace con la obsesión de conseguir resultados inmediatos. O sea, todo es muy rápido. El growth hacking es más rápido, es más veloz. Tenemos que estar constantemente poniendo a prueba diferentes cositas que van a ir cambiando en el comportamiento de nuestros resultados, ya sea en campañas, email marketing, en lo que nosotros queramos hacer o practicar estas tácticas. ¿Qué lineamientos lo definen? El growth hacking, bueno, son pruebas agresivas y experimentales. O sea, en lugar de seguir estrategias tradicionales, más completas, más robustas, 360, acá lo que busca el growth hacking es probar acciones que sean poco convencionales, que sean disruptivas, que los experimentos sean agresivos, que uno los impacte y realmente genere un impacto, va a ir repitiendo la palabra, pero un impacto en los resultados. Por ejemplo, Airbnb, ¿qué es lo que hicieron? Permitieron que los anfitriones de Airbnb publicaran automáticamente sus anuncios en Craigslist.
que es una plataforma llena de potenciales clientes. O sea, no era necesario que lo pusieran. Ellos lo pusieron como una estrategia de growth, algo rápido, lo hicieron los mismos anfitriones del Airbnb. Esto se hizo sin ser socios oficiales, o sea, fue como una integración pirata, pero en teoría era legal. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué le funcionó esto a Airbnb? Porque usaron el tráfico masivo de esta plataforma para captar nuevos usuarios sin ni siquiera invertir un peso en publicidad. Y esto fue una acción rápida. Lo hicieron en un momento, publicaron y ya está. El otro enfoque que hay que darle es ese del hack o de la acción puntual, ¿no? El growth marketing abarca una estrategia más completa, o sea, tenemos diferentes canales. El growth hacking trata de que la acción sea puntual a esa métrica. Si queremos conseguir, por ejemplo, el alcance, si queremos conseguir el tráfico, que sea mucho más puntual. Y como dice, se centra en muchas veces en encontrar ese atajo o ese hack, una funcionalidad, un incentivo, una táctica que genere un pic de crecimiento. Pero también es una acción puntual, pero no un proceso sostenible, que es muy clave y es la diferencia más importante entre el growth hacking y el growth marketing. Un ejemplo, el de Dropbox. ¿Qué es lo que hizo Dropbox? Hizo una estrategia donde ofreció espacio adicional gratis a los usuarios que invitaran amigos a Dropbox. Por cada amigo invitado y registrado, ambos ganaban más espacio de almacenamiento. Entonces, ¿por qué funcionó? Porque incentivaron a los usuarios, recomendaron el servicio de forma natural, crecieron de boca a boca y no gastaron ni siquiera en campañas publicitarias. Y fue un hack rápido y que generó resultados en el momento. Y muy importante es la mentalidad fail fast, o sea, la prueba rápido, ajusta rápido. Ese es el título para ser más precisa. Todos los que practican o los que trabajan el growth hacking aplican esto del principio del fail fast, que en verdad es mejor fallar rápido y barato que aprender y probar de nuevo, que pasarse meses planeando algo perfecto que no va a funcionar. ¿Sí? Es una cultura de experimentación constante. Aquí la gente que quiere trabajar el growth no tiene que tener miedo al error. Eso es muy importante. Se van a equivocar, van a tener malos resultados, van a fallar. Lo importante es identificarlo, tener todo mapeado, toda la estructura mapeada, y a raíz de eso ir testeando. Un ejemplo para esta mentalidad, LinkedIn. Hacían cambios pequeños y lo probaron enseguida. Cambiaron el color de botones, textos de llamada a la acción, diseños de perfiles. Si la prueba no mostraba resultados en pocos días, la descartaban y probaban otra cosa. ¿Por qué funcionó esto para LinkedIn? Porque preferían probar muchas veces y aprender rápido, en lugar de invertir meses en grandes cambios sin saber si iban a funcionar. Entonces, aplicaban perfectamente este prueba rápido, ajusta rápido. Esta es una tabla más que nada resumen, como aspectos a destacar, el enfoque del growth hacking, o sea, el growth hacking es más táctico y puntual versus el growth marketing, que es más estratégico y sostenible. El growth hacking tiene un objetivo de crecimiento rápido y de viralidad versus el de marketing, que tiene un crecimiento sostenido y escalable. Con el growth hacking también tenemos pruebas creativas y acciones aisladas, versus que con el marketing tenemos experimentación estructurada y continua. El growth hacking nos ayuda a usar datos para validar diferentes hacks puntuales, versus que el growth marketing usa datos para tomar decisiones estratégicas. El hacking está enfocado en startups, productos digitales, que sean como más rápidas, versus el growth marketing, que es todo tipo de empresa, industria y etapas también del funnel, que era lo que conversábamos. El growth hacking tiene un riesgo que es alto, puede no sostenerse en el tiempo, y acá sobre todo hay que tener ojo con el tema de la frustración, que puede provocar que diferentes tácticas del growth hacking no funcionen. Y el growth marketing es bajo su riesgo, porque si se aplica con metodología o con toda la estructura que estamos conversando, perfecto. El growth hacking es ideal para conseguir tracción, pero el de marketing es ideal para construir un negocio sostenible. Ambos funcionan, ambos son buenos, pero yo les hago una pregunta también, para que ustedes la tengan internamente. ¿Su negocio está creciendo porque tienen realmente una estrategia
o simplemente porque ustedes creen que algo está funcionando. O en verdad estamos apostando al crecimiento o esperando a ver si pasa algo solo, si el crecimiento viene así como de la nada, que ahí les hago esas preguntas para que obviamente a medida de que vaya pasando el webinar puedan ir como pensando bien dónde está ubicado su negocio, qué les hace sentido, qué no les hace sentido, ¿ya? Ahora, que conocemos la base, sabemos que el growth, y nosotros que somos expertos en growth en la agencia de Grupo Copilab, el growth transforma negocios, ¿ya? Y los transforma sin fórmulas mágicas. Así que vamos a ver los 5 principios del growth. Primero, data driven, son decisiones basadas en datos, o sea, acá lo más importante es que el growth marketing viene a transformar esa intuición en una acción más fundamentada. Las decisiones no se toman ni al azar, ni por moda, ni porque lo vieron, ni porque lo escucharon, ni porque le dijo a alguien de no sé quién, que le dijo a no sé cuánto. No, no nos sirve. Y no hagamos el intento porque en verdad no nos va a funcionar, no les va a ir bien, porque nosotros lo hemos probado un montón de veces en clientes grandes, chicos, pyme, el mundo de la Horeca, restaurante, todo. O sea, hemos probado un montón y sabemos que las decisiones basadas en datos realmente son las que generan mayor resultados. ¿Qué significa ser data driven en el growth? El data driven tiene que tomar decisiones basadas en datos reales y no en percepciones, ¿sí? Tiene que analizar todas las métricas que impactaron a su negocio, no solo las que son fáciles de medir, como el alcance. Mucha gente está todo el rato midiendo el alcance. No siempre hay que medir eso, hay un montón de métricas. Hay que usar los datos para plantear hipótesis, pero no para justificar acciones después, ¿ya? ¿Qué es lo que mide el data driven? Datos cuantitativos, datos cualitativos, datos históricos. Y acá hay un par de métricas como la tasa de conversión, el ROAS, en datos cualitativos como opiniones de usuarios, mapas de calor, encuestas. Y en los datos históricos, evolución de la tasa de conversión, por ejemplo, en los últimos 6 meses. ¿Qué pasó en los últimos 6 meses con esta métrica? ¿Cambió algo? ¿Hubo un alza? ¿Bajó por algo? Ahí es donde vamos a ir descubriendo como un montón de métricas que es importante ir analizando. Los datos como estrategia, no como decoración. Me gusta esta frase, la voy a empezar a usar más seguido. Decidir, no adivinar, probar, no asumir, y analizar, no reaccionar. Importante esta frase. ¿Qué tienen y qué les recomiendo siempre empezar a leer? Empezar a leer los datos correctos. Si ustedes se preguntan, oye, no es solo tengo tráfico, también tengo que decir, ¿y ese tráfico convierte? No tengo que decir solamente, oye, mi ROAS es bueno, pero ¿estoy maximizando el ROAS en todo el funnel de conversión o lo estoy dejando solamente en uno? Acá es donde empiezan a diferenciar diferentes métricas útiles que les van a servir, como el costo por adquisición de cliente, el valor del ciclo de vida del cliente, tenemos el retorno que lo usamos más que nada para los e-commerce, para ver cuánto realmente estamos retornando la inversión a través de los ingresos. Pero acá abajito sale uno en rojo, no nos preocupemos tanto de eso, no son tan importantes. Los likes, las visitas, los seguidores nos llevan a la acción. Forman una comunidad que está perfecto, pero no llevan a la conversión, así que pasan a un segundo plano. Si nosotros comprendemos hoy que las decisiones basadas en datos son repetibles y escalables, si hoy lo hicimos con un experimento y les funcionó, lo escalamos. Si no les funcionó, probamos una estrategia, lo repetimos de nuevo, le agregamos alguna diferenciación y si no, se descarta, porque si no, esto es muy rápido, tenemos que estar constantemente evolucionando. Les vuelvo a hacer una pregunta. ¿Qué decisión importante tomaron ustedes en su negocio en el último mes? Y realmente, ¿en cuántos datos reales se apoyaron para tomarlos? ¿Lanzaron una nueva campaña? ¿Cambiaron el precio de algún producto? ¿Probaron un nuevo canal? Si esa decisión la tomaron porque vieron que la competencia lo hacía, porque sintieron que era el momento, porque lo pidió un cliente, o porque en verdad analizaste datos reales y detectaste una oportunidad,
Si la respuesta que ustedes están pensando fue cualquiera de las 3 primeras, no están usando para nada el poder del growth, no lo están trabajando. Pero si el crecimiento fue basado en datos, ahí es donde tenemos que empezar a dejar de asumir y empezar a validar estas estrategias que ya están trabajando. El principio número 2 del growth es la experimentación continua, como dice. Vamos a testear, medir, ajustar. Esto es un ciclo. El growth marketing, nada se da por hecho, acá nada se da por sentado. Las mejores estrategias, los anuncios más exitosos, las conversiones que son récord, no nacieron de una gran idea, sino de una gran prueba. La experimentación también nos permite que el mercado, hay un mercado muy grande ahora, hay una competencia muy grande, entonces la experimentación nos permite aprender del mercado, nos permite minimizar el riesgo a través de diferentes pruebas y nos transforma los datos en aprendizaje accionable. Ese es el objetivo. Los invito, obviamente, los y las invito también a cambiar la mentalidad y ver cómo funciona. ¿Cómo es el ciclo del growth? ¿Cómo partimos? Partimos desde la hipótesis. Si hago entonces esta acción, ¿pasará esto? Luego nos vamos al punto 2, lo ponemos a prueba. Ahí empiezan los tests. Ponemos a prueba esta hipótesis en un entorno controlado. No nos vamos a volver locos, sino vamos a partir con esta estrategia. Pasamos a la etapa 3 y empezamos a medir. Registramos los resultados con métricas claras. No nos vamos al alcance si es que no nos importa, no nos vamos a los seguidores de Instagram si es que no nos importa, nos vamos a las conversiones, al retorno, al costo por conversión, nos vamos a las métricas que realmente nos interesan. A los negocios B2B nos importan los leads. ¿Cuánto nos están costando esos leads? ¿Cuántos son de esos leads cierran el negocio? ¿Cuánto tienen una tasa de conversión? Un montón de métricas que son más relevantes que medir otras que en verdad son mucho más banales y vanidosas, como le dicen. Pasamos al punto 4, donde analizamos qué funcionó, qué no, por qué. Acá no se castiga si algo no funciona. Si algo no funciona, se testea una vez y si no, pasa, se desecha. Partimos de nuevo con otra estrategia. Y por último, la repetición. Ajustar, optimizar y escalar. Les voy a mostrar un caso de éxito de Copilab. No voy a dar nombres de ninguno de mis clientes, obviamente. Pero este caso de éxito fue hace poco. Fue un e-commerce donde parecía tener un funnel saludable. Tenía un buen tráfico pagado, estaba generando casi compras o conversiones casi diariamente, tenía campañas activas en Meta y en Google. Pero el problema era que el número que realmente importaba, o sea, la conversión final, la venta como tal, era muy bajo comparado con el estándar de la industria. Acá nos tocó con todo el equipo poder investigar qué es lo que estaba haciendo en la otra empresa, otras competencias. Nos fuimos a ver el historial del último 6 meses. Y como empezamos a mapear el funnel completo, o sea, desde la captación, perfecto, funcionaba bien. Nos metimos a la activación, teníamos alta tasa de clics, ya, un poco banal, pero la conversión, ahí estaba la fuga, se nos estaban yendo las conversiones. Aplicamos un experimento de growth controlado, que era simplificamos el proceso de compra, o sea, nos metimos incluso nosotros, ni siquiera haciendo solamente la estrategia de marketing, nos metimos al sitio web a sugerirle al cliente que tenía que cambiar el proceso de compra. Rediseñamos el botón de acción y además probamos la nueva versión por 2 semanas. ¿Qué logramos? 18% más en la tasa de conversión hacia la venta, o sea, más usuarios completaron la compra luego del cambio en el checkout. Menos 22% en la tasa de abandono del carrito, o sea, menos usuarios salieron del sitio casi al llegar al proceso de pago. Y tuvimos un más 15% en el valor promedio del pedido, o sea, aumentamos el ticket promedio. Al simplificar la compra, los clientes añadieron más productos al servicio. Empezamos a trabajar ahora las campañas de remarketing. Empezamos a volver a impactar a esos usuarios para aumentar aún más la tasa promedio de venta. Vuelvo a preguntarles, si tuvieran que decir ahora mismo, ¿en qué etapa del funnel ustedes creen que están perdiendo más clientes? ¿En la captación? ¿En la activación? ¿En la conversión? ¿En la retención? ¿O están en la fidelización o en la recomendación? Importante que lo tengan analizado en cualquier tipo de negocio.
Es importante saber dónde se están yendo los clientes, por qué se están perdiendo, qué está pasando. Salir un poco de la caja, o sea, de la mirada esa de los caballos que están siempre hacia el frente, como, no, Meta no me funciona, Google no me funciona. Pero oye, ¿viste cómo está el proceso de compra? ¿Viste si el sitio web tiene algún problema? Oye, ¿cómo está el tiempo de interacción? Hay un montón de factores, hay un montón de análisis que se despliega desde una sola hipótesis. Piensa. ¿Ustedes saben o suponen de dónde se está escapando la gente? Pasamos a la etapa 3. Voy a tomar cafecito ya, porque entre tanto hablar. Funnel thinking. Es decir, optimiza todo el camino, no solo la llegada. El error más común del marketing digital es que se enfoca solo en la captación. Creen que solamente parte porque como está arriba del funnel, dicen, oye, no, sí, en verdad con campañas de alcance yo estoy perfecto. Me ha pasado que los clientes me dicen, no, ¿sabes que tengo 300 lucas nomás para campañas de alcance, pero ojalá me gustaría vender más 50% de venta? Y yo así como que empiezo como que me empieza a tiritar un ojo. Podemos gastar mucha plata en tráfico, mucha plata. Pero si el funnel tiene fugas, en verdad el cliente va a perder clientes. Y lo peor es que les voy a quemar dinero en campaña. Eso es lo peor. Este principio número 3 del growth propone mirar todo. El ciclo de vida del cliente. Desde el primer clic hasta la recompra o la fidelización. Algunos facts. El 96% de los visitantes de un sitio web no están listos para comprar en su primera visita. Por eso, si solo te enfocas en la captación y no piensas en la activación o la retención, vas a estar perdiendo un montón de oportunidades. Hay un incremento más o menos del 10% en la tasa de conversión que puede generar más ingresos que un aumento del 50% en tráfico. ¿Será? Optimizar la conversión dentro del funnel es mucho más rentable que solo invertir en atraer más visitantes. Una fuente desde HubSpot. Las empresas que entienden y gestionan su funnel de ventas tienen un 62% más de eficacia en sus campañas de marketing. O sea, cuando monitoreas y mejoras cada etapa, la estrategia se vuelve mucho más rentable y predecible. Salesforce, desde la fuente. Y el 80% de las ganancias futuras de una empresa proviene del 20% de sus clientes actuales, de Gartner. Buenísimo. Hay otros datos también. Mejora la tasa de retención en 5%, puede aumentar las ganancias entre un 25 y un 95%. Y me gusta harto porque nosotros tenemos hartas campañas de clientes de leads. El 79% de los leads que nunca se convierten en ventas debido a la falta de seguimiento y activación efectiva es real. El otro día, nosotros con la agencia tenemos una vez al mes una reunión que se llama retrospectiva y que vamos toda la agencia presencial a conversar cómo nos fue con nuestros clientes durante el mes. Cómo nos fue con las acciones de growth. Por ejemplo, ahora hace poquito con las chicas cerramos el quarter 2 del año con resultados bastante buenos, mucho mejores que los del primer semestre, que estuvo más complicado. Y realmente nos dimos cuenta de esta parte. Los leads que nunca se convierten en ventas debido a la falta de seguimiento y activación efectiva es clave. Y realmente nosotras lo hemos visto con clientes, donde si no hay seguimiento y no hay una activación constante que sea efectiva, los resultados no son buenos, no se notan, no aparecen. Importante eso. ¿Ustedes sabían cómo Netflix logró priorizar el ROI a través de la retención de los usuarios? Este es un caso súper clásico. Esta empresa cambió la estrategia cuando entendió que el ROI no estaba solamente en la adquisición, sino en la retención. Durante años Netflix invirtió muchísima plata en publicidad. Todavía lo hace, por supuesto. Pero invertía mucho en captar nuevos suscriptores. Pero el gran problema era que los muchos usuarios se suscribían, veían una serie, una película, y luego cancelaban la suscripción. Entonces eso significaba que en verdad el costo por adquisición de esos usuarios nunca se recuperaba. No había ROI detrás de eso. ¿Qué hizo Netflix? Cambiaron el foco hacia maximizar el tiempo de suscripción, invirtiendo en contenido original de alto impacto. En este caso lo hicieron con la serie de Stranger Things y The Crown,
que no solo por su popularidad, sino porque en verdad generaba gente que hacía maratones. Yo no sé en cuánto ustedes vieron Stranger Things, yo las vi en un día entero. Generaba maratones, más horas en la plataforma, aumentaba la permanencia promedio de los usuarios y bajaba la tasa de cancelación. O sea, generaron un 20% más de permanencia promedio de usuarios gracias al contenido original. Solo por identificar que su retorno, su ROI de la empresa, no estaba llegando solamente a través de la adquisición y que tenía que enfocarse en más de una etapa del funnel de venta. Solo por eso. Y yo que soy un amante de la película de El Padrino, como dice Don Corleone, que no se enfocaba en una transacción rápida, sino en relaciones duraderas. O sea, el growth marketing no busca clientes para una venta, sino para un ciclo de valor a largo plazo. El Padrino enseña que los imperios, como el que tenía él, se construyen con visión estratégica, pero no con impulsos. En el marketing, como en la mafia, el crecimiento verdadero es cuestión de estrategia, no de tácticas aisladas. Así que la mejor oferta no es la que presiona, sino la que resuelve un problema tan bien que el cliente elige quedarse. Así que ese es el mindset del growth, entender y resolver mejor que nadie. Así que, como diría mi amigo Don Corleone, nunca invertiría solo por impulso o porque todos lo estaban haciendo. Eso es exactamente lo que les enseña el growth marketing. No invertir en campañas sin una estrategia clara, analizar los riesgos y las oportunidades antes de ejecutar una acción o un experimento y maximizar el impacto de cada acción y medir el retorno. Pueden ser otras métricas, obviamente, pero las métricas que realmente nos importan. Pasamos al principio número 4, que es el ciclo de experimentación. Acá, más que tácticas o acciones aisladas, el growth marketing viene con este cambio de mentalidad en el negocio. Se deja atrás la planificación estática que duraba 8 meses, un año, con la misma estrategia, con los mismos canales, con los mismos mensajes, y se enfoca en una mejora continua en ciclos cortos. Nosotros al menos lo trabajamos por quarter, que es 3 meses, es un mes, o sea, es un periodo bastante, no es largo ni tampoco tan corto, nos permite analizar, nos permite comprender bien en el escenario en el que tenemos, y estos ciclos nos permiten tener aprendizaje e ir ajustando, y en verdad dejamos de prometerle a las empresas o a los clientes que llegan a la agencia de que cuando contraten en la agencia van a tener un gran golpe de conversión, porque vamos a construir juntos ese gran golpe, vamos a ir de a poco, vamos a ir construyéndolo de manera colaborativa. El modelo OKR, bueno, está la O, que significa objetivo, o sea, finalmente es lo que quieres lograr, es una meta clara, motivadora y específica. Y está el KR, que son los resultados claves que vamos a medir, o sea, es el cómo medirás si lo estás logrando. Estos deben ser medibles y específicos. Acá hay unos ejemplos de cómo definir el OKR. Nosotros podemos definir un OKR a través de la conversión. O sea, el objetivo del cliente era mejorar la conversión de visitantes al cliente en la web este trimestre. Ese era el objetivo. Y su KR1 era ejecutar 3 pruebas A/B en la página del checkout. KR2, aumentar la tasa de conversión en un 10%. Y KR3, reducir el abandono del carrito en un 15%. Si se fijan, los 3 KR tienen un porcentaje, porque tiene que ser medible. Si no es medible, estamos solamente tirando ideas. Si lo hacemos con un objetivo enfocado en la experimentación de nuevos canales, el objetivo era validar un nuevo canal de adquisición de clientes en 30 días. Su KR1 era lanzar al menos 2 campañas en TikTok. KR2, obtener 100 leads cualificados desde este canal. Y el KR3 era medir el CPA, o sea, el costo por adquisición, y compararlos con los canales actuales. Estos 3 KR iban a apoyar para cumplir con este objetivo. Si el objetivo es de retención de cliente, y se nos planteó aumentar la retención de cliente en un 15% en los próximos 60 días, nosotros dijimos que vamos a implementar una campaña automatizada de email postventa, vamos a aumentar el porcentaje de recompra de clientes actuales en un 10% y vamos a realizar una encuesta NPS y obtener un mínimo de 50 respuestas para medir la satisfacción de este cliente.
Y por último, para un cliente donde su objetivo era mejorar el ROI de las campañas pagadas en un 20% en este trimestre, nuestros KRS era optimizar los anuncios con peor rendimiento del mes pasado, reducir el CPA en un 15% y aumentar el ROAS en un 20% al trimestre anterior. Así es como se formulan los OKR de diferentes clientes con diferentes objetivos. Entramos a este loop o growth loop que se le llama, que es donde partimos ideando, o sea, con la hipótesis, basándonos en datos. Por ejemplo, vamos a hacer un caso. Si simplifico el formulario de compra, me va a aumentar la conversión. Esa es la idea, esa es la hipótesis. Vamos a experimentarlo. Vamos a diseñar un test controlado, un test A/B, con un piloto o una prueba parcial. El ejemplo, probar la nueva versión del formulario con un 30% del tráfico web. Nos vamos al punto 3, o sea, vamos a empezar a medir ya esta estrategia luego de haber estado un par de semanas, y vamos a definir las métricas claras que vamos a medir. No todas, las que nos importan. Y el ejemplo va a ser revisar si la tasa de conversión mejoró en la versión testeada. Este es un gran error y que nosotros lo cometíamos al principio. Era, por ejemplo, si la estrategia estaba enfocada en aumentar el tráfico, por ejemplo, nos íbamos a medir el tráfico de todo el sitio web, pero en verdad lo que nosotros estábamos testeando era de una campaña de Google Ads. Por lo tanto, no teníamos que ir a medir el tráfico de todo el sitio web. Quizás lo teníamos que mirar para ver cómo había repercutido, pero realmente lo que nosotros teníamos que revisar y medir y analizar era el tráfico del canal en el que habíamos puesto el experimento. Y el número 4 es aprender. O sea, acá nosotros ya sabíamos que había funcionado, documentamos todas las planillas, que tenemos 1.000.000 de planillas en verdad, pero todo eso ya lo empezamos a identificar y, por ejemplo, vimos si funcionó, aplicamos a todo el sitio y si no, empezamos a probar otra variante. Y así se repite este growth loop todo el tiempo, con todos los clientes, con ideas, con hipótesis, con experimentación, probando, con medir, analizando y finalmente ya aprendimos qué nos funcionó y qué no nos funcionó. Lo que funcionó lo repetimos y lo que no, lo extraemos. El crecimiento sostenido no se basa en ideas geniales, sino en la capacidad de probar, medir y aprender rápido. La empresa que experimenta en constante reduce el riesgo, aumentan su capacidad de adaptación y la experimentación es un proceso estructurado, no una improvisación. Y acá más que nada tipos de experimentos como test A/B, pruebas multivariantes, pruebas de diferentes canales, pruebas de audiencia, hay un montón de pruebas que uno puede hacer, un montón. Y de hecho, hace poco nosotros ya estamos trabajando, no hace tampoco, todo lo que es la inteligencia artificial, podríamos decir, ¿en qué nos ayuda la inteligencia artificial en Grow? Tenemos un agente de ChatGPT que le pusimos el capi, por un capibara, en verdad, una tontera, pero ese agente de ChatGPT nos ayuda constantemente a tirar ideas. Entonces, cada vez que tenemos reuniones de growth con nuestras células, con nuestros equipos, vamos tirando ideas, vamos sacando nuevas acciones, vamos revisando, un equipo está revisando los datos, el otro está sacando ideas. Así es como funciona de trabajar de manera colaborativa y donde hemos visto grandes resultados. Y ya pasamos al último principio, que son los canales integrados y métricas accionables. O sea, vamos a crecer con un foco y sin desperdicio. De nada sirve tener muchos canales abiertos. También nos ha pasado, llegan clientes que tienen todos los canales abiertos, pero en verdad ni siquiera han podido conectarlos entre sí, no han podido conversar entre sí los canales. El growth marketing integra estos canales y mide lo que impacta. Entonces, si queremos maximizar el ROI, nos enfocamos en la inversión, en lo que realmente funciona y eliminamos los esfuerzos que nos generan los resultados. Así de rápido. Otro caso de éxito que tuvimos ahora en el Cyber que recién pasó. El objetivo de nuestro cliente se planteó claro. Tienen que aumentar las ventas durante el Cyber sin disparar el presupuesto en los ads. Era un objetivo bastante desafiante porque en el cyber los gastos publicitarios crecen un montón y aumentan un montón. Por lo tanto, si yo no le ponía más plata, yo no sabía si en verdad iba a poder aumentar las ventas. ¿Qué hicimos? Ads pagados para captar la atención previa al evento, o sea, tuvimos una campaña de expectativas 7 días antes en Meta y en Google,
con objetivo de generar tráfico tibio y captar leads o posibles compradores. Desde el canal de email marketing se enviaron se enviaron mails de pre-cyber a la base de datos existente con los leads que ya habían sido captados. Segmentación de las bases de datos por categorías, muy importante. No sirve llegar y mandar a veces a todos los correos, a todas las bases de datos. Hay bases de datos segmentadas que están personalizadas. Y el objetivo era calentar esta audiencia, aumentar la tasa de apertura en el evento. Por otro lado, teníamos la patita de automatización de flujo. Teníamos las automatizaciones de carritos abandonados corriendo, pero a 1000 por hora con los descuentos extras en el cyber. Tuvimos mails post-compra con cross-selling automático y tuvimos diferentes recordatorios al mejor estilo de últimas horas del cyber, y ustedes ya conocen ese tipo de mensaje. Y por otro lado, vestimos el sitio web para el cyber. El sitio web estaba especial con ofertas con diseño dedicado al cyber, teníamos pop-up de cuentas regresivas y teníamos mensajes consistentes entre todos los canales. ¿Qué generamos? Un 35% aumentó nuestro retorno total respecto al cyber anterior, o sea, ni siquiera nos medimos con cualquier métrica, con el cyber anterior. Aumentamos en un 22% en la tasa de conversión del sitio web gracias a la integración de los canales y la optimización del funnel. Y tuvimos un 17% más de recuperación de carritos abandonados solo con automatización y los emails personalizados que manda nuestro equipo. Solo con ese canal. Los canales no suman, multiplican cuando se integran. Y las métricas que importan son las que llevan a una acción. Ahora, les voy a pedir su interacción para ver si todavía están todos durmiendo y los tengo súper lateados. ¿Cuál es el canal donde sienten que les va mejor? Si es en los ads, con un corazón, email marketing con una manito y web con esa carita triste. Así que ayúdenme reaccionando para ver cuál es el canal donde ustedes sienten que les está yendo mejor hoy por hoy. ¿Qué más? Ay, no sé. No sé si me mandan corazones a mí o porque los ads. Bueno, ahí veo la manito. ¿Cuál es la manito? ¿Cuál es el dedo, Hugo? La manito, email marketing. Ahí veo. Con web. Sí, con web. Bueno, qué bueno que lo tienen identificado igual, porque es importante que en verdad, más que les vaya bien en uno o les vaya mejor en otro, la idea es que haya un equilibrio en todos estos canales. Tenemos que tratar de que trabajen en sinergia, que tengan una misma comunicación, que funcione tanto también el sitio web como funcionan las segmentaciones de las campañas, como funcionan las bases de datos. Unifiquemos todos los canales, ojalá, y trabajen en sinergia. Vamos a lograr grandes resultados. Importante. El dato que no se usa es una oportunidad que pierdes, para que lo tengan presente. Esto ya es más que nada algo más técnico, que no me voy a detener tanto, pero es como nosotros priorizamos, porque me ha pasado mucho de que cuando la gente entra a la agencia y quiere como entender qué es el growth, y me dicen, pero Sere, ¿cómo voy a saber yo si esta estrategia es buena? Esa es la pregunta que más se repite. ¿Cómo voy a saber yo si este experimento funciona? ¿O cómo voy a creer yo que este experimento va a convertir? Acá entra la priorización. Existen dos modelos, el modelo ICE y el modelo PI. El modelo ICE está popularizado por el padre del growth hacking, que es Ellis. Este creador dijo, el modelo ICE tiene tres lineamientos que hay que seguir. El impacto, o sea, ¿qué tanto puede mover la aguja este experimento si funciona? Tienen que tener confianza. ¿Qué tan seguro voy a estar basándome en datos de que esto va a funcionar? Y la facilidad. ¿Cuánto esfuerzo, recursos o tiempo me va a tomar implementar? Cada variable es del 1 al 5 y se suman para priorizar, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos aumentar las conversiones en una landing, vamos a cambiar el color del botón. Y eso para mí tiene un impacto 2, una confianza 5 y una facilidad 5. Entre todo me da un 12. La segunda estrategia o el experimento era cambiar la oferta de lead magnet. El impacto era 5, la confianza 3 y la facilidad 3, 11. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cuál hago primero entonces? El que tenga mayor puntuaje total.
O sea, esto no significa que solo tengas que hacer el que es más fácil, sino que hay que balancear entre una estrategia que tenga más impacto, más esfuerzo o mayor seguridad. Otra pregunta, ¿cómo sé qué número darle? ¿Y cómo voy a saber yo qué impacto va a tener? ¿O cómo voy a saber yo qué facilidad va a tener la estrategia de growth? El ICE no es una fórmula exacta, así que con lo que les he dicho anteriormente, no tengan miedo a equivocarse, el miedo al error acá no puede existir. El impacto, ¿qué tanto puede mover la aguja? Esa es la que me voy a hacer la pregunta, o sea, me baso en datos, resultados basados o en experiencia. Si quiero darle una puntuación a la confianza, me pregunto, ¿qué tan seguro estoy? Y si tengo datos o pruebas anteriores, le doy un puntaje alto. Y facilidad, me pregunto, ¿qué tan rápido y fácil lo puedo ejecutar? Si requiere poco esfuerzo o inversión, le damos un puntaje alto. El objetivo del growth marketing y de la priorización de las estrategias no es ser perfecto, ¿ya? No es no equivocarse, es tener un criterio, es analizar los datos y tener un historial que nos aporte. Y el modelo PI también es una alternativa al ICE, que pueden funcionar los dos, es creado por Chris Goward, que es fundador de Wither Funnel, que es una plataforma que habla de growth, que es increíble, es una agencia que lideró todo esto. Esto también es un método simple, solamente que acá nos preocupamos del potencial, de la importancia y de la facilidad. O sea, ¿cuánto potencial de mejora tiene esta acción? Por ejemplo, si es una página con alta tasa de rebote, su potencial de mejora va a ser alto. En la importancia, me pregunto, ¿qué impacto va a tener esto en el negocio si funciona? Me pregunto cómo esta acción afecta a una página clave para las ventas o es un canal estratégico solamente. Y la facilidad, me pregunto, ¿qué tan fácil es de implementar? Así de sencillo. También un ejemplo. Potencial, si mi objetivo es, ¿quieres optimizar la página de contacto de nuestro sitio web? Potencial, la página tiene solo un 0,5 de conversión, por lo tanto le voy a dar un 5, tiene alto potencial. Si una importancia, es una página que recibe mucho tráfico calificado, entonces le voy a dar una importancia 4. Y la facilidad puede hacer un cambio simple en el formulario, así que le voy a dar una puntuación 5. Total PI Score es un 14, entonces por lo tanto voy a priorizar esta acción porque tiene mayor potencial, tiene mayor importancia y tiene mayor facilidad para mí. Un cuadro resumen más que nada para pasar, no detenerme en tanto esto, pero así se ve. ¿Qué significa? Uno mide el impacto, la confianza y la facilidad, y el otro mide el potencial, la importancia y la facilidad. Son modelos de priorización. ¿Por qué? Porque tampoco podemos llenarnos de estrategias de growth. No podemos tener 150 corriendo. Tengamos las que funcionan, las que nosotros tenemos datos de que va a tener un impacto positivo, o tengo confianza de que va a funcionar, o va a ser fácil de ejecutarse. El modelo PI y ICE no son modelos para buscar la perfección, sino para ayudarte a decidir mejor, más rápido y basado en criterios reales. Otro caso voy a mostrarles 3 casos de éxito mundiales, estos no son nuestros. Tenemos primero el Canva. Todos conocen, me imagino, que Canva, esta plataforma buenísima que de hecho a mí me encanta. Yo no soy diseñadora, por lo tanto el trabajar con Canva es una facilidad. El Canva como marca impulsó sus resultados a través del User Generated Content, tan conocido como el UGC. ¿Qué hizo? En vez de apostar solo por los ads, Canva potenció la estrategia de las plantillas gratuitas creadas para los usuarios. Cada diseño hecho en Canva lleva un pequeño CTA para que otros usuarios creen el suyo. Y integraron la viralización orgánica con educación, o sea, con tutoriales y con el SEO de las plantillas. ¿Cuál fue la estrategia growth de Canva? Usaron el propio comportamiento de los usuarios para escalar la captación, o sea, se enfocaron en el referral y la activación. Y experimentaron constantemente con onboarding, tutoriales, retención. Resultado, más de 125 millones de usuarios activos y una expansión brutal sin depender solo de las campañas pagadas. Glossier es una marca de maquillaje estadounidense que impulsó su growth, impulsado por la comunidad y la co-creación. ¿Qué hizo? Antes de lanzar producto, escuchaba a su comunidad de clientes y usaba sus insights para el desarrollo. Integró redes sociales, e-commerce, correo, recomendaciones entre usuarios. Fomentó el boca a boca a través de programas de referidos, más contenido generado por usuarios. Es una estrategia súper completa. ¿Cuál fue su estrategia de growth?
validación constante de ideas, productos antes de escalarlas, y la creación de diferentes loops de crecimiento con la comunidad, el contenido y las ventas. ¿Cuál fue sus resultados? Logró una valorización de 1.2 billones de dólares, como marca líder, y pasó a ser una gran corporación. Y mi amigo Duolingo, que lo tengo ahí abandonado, que me manda mensajes todos los días para seguir con mi curso, ¿qué hizo? Transformó el aprendizaje en un juego, en los puntos, niveles, diferentes batches. Testea semanalmente nuevas como ajustes en las aplicaciones, usa los datos del comportamiento real que los usuarios para ajustar la experiencia y mejorar la retención. ¿Cuál fue su estrategia de growth? Lo que parecía solo un juego, algo así como tranquilo, es un ciclo constante de experimentación y aprendizaje, es una estrategia de growth. Su modelo de negocio freemium más una retención alta logró escalar sin saturar de publicidad. Sus resultados, más de 500 millones de descargas y uno de los mejores índices de retención de apps educativas. Me encanta Duolingo, pero a veces me persigue, no tengo tanto tiempo como para hacer todas sus clases. Estamos ya pasando a la parte final del webinar. Yo quería que durara como una hora y cuarto. El crecimiento de marcas como Canva, Glossier y Duolingo no se debe a un golpe de suerte, como lo hablamos recién, sino en aplicar principios del growth. Escucharon al usuario estas marcas, experimentaron y crearon estrategias para que se optimizaran todo el tiempo. Y con eso lograron resultados como los que vimos recién. Y pasamos a la parte que creo que más le interesa, yo creo que son los errores comunes al aplicar el growth hacking, el growth marketing, perdón. Quiero compartirles lo que yo veo todos los días, porque vaya que me toca verlo. Errores que frenan el crecimiento de mis clientes o clientes que recién llegan y vienen con un dolor súper grande y me dicen, Sere, por favor, hazme vender, como si yo hiciera magia, pero en verdad me ha tocado ver cómo estas acciones, que son repetitivas, pero son varios errores que van cometiendo, frenan el crecimiento. Me imagino que todos han visto este tipo de publicidad. Invierte con nosotros y ganas al minuto. Te hacemos vender millones en horas. No pierdas tiempo en métricas o en análisis. Te hacemos vender compras ilimitadas a diario. Este tipo de mensajes está lleno. Y yo obviamente no voy a decir como, hay un montón de agencias que venden esto. Venden puro humo, como se les dice en este mundo. Que creen que porque vamos a implementar una campaña la vamos a dejar con una regla automatizada y va a correr todo el mes, va a generar resultados. Eso es un gran error. Es el principal error, de hecho. Así que por favor ustedes no caigan en eso, porque realmente se nota cuando los resultados están enfocados en una estrategia que está mal construida. 6 errores comunes al aplicar el growth. Primero, creer en fórmulas mágicas. Si ustedes piensan que en growth marketing es aplicar un hack secreto y ahí está, y que lo vieron en redes sociales y que promete resultados inmediatos, grave error. ¿Por qué es un problema? Porque busca atajos en vez de procesos. Y porque lo que funciona para otros, sin contexto, puede no tener ningún impacto para su negocio. Recuerden que todos los negocios son diferentes, tienen objetivos diferentes, contextos diferentes. ¿Y qué deben saber? Comprender que el growth es un sistema de pruebas, de medición y de mejora continua. Por lo tanto, hay que tomar ideas de otros como inspiración, no como una receta. Y además validar antes de escalar cualquier acción. ¿Qué les recomiendo acá a la gente que tiene como este problema de creer en fórmulas mágicas? Creen su propio growth system. Esto quiere decir, definen una hipótesis clara, prueban un experimento controlado, miden el resultado y aprenden. Y si funciona, escala, y si no, no hay problema. Recuerden, no hay un truco universal, así que existe un proceso iterativo durante todo el aumento, la escalabilidad de resultados. Copiar sin entender. Muchas marcas, oye, es que yo vi que la otra marca también lo hizo. No. Replicar campañas, mensajes o estrategias de otras marcas sin entender el por qué es un grave error. Un grave error. ¿Por qué es un problema? Porque cada mercado, cliente y producto es diferente. Lo que funciona para una startup de tecnología en Estados Unidos, por ejemplo, no necesariamente va a servir para un e-commerce en Chile. Hay que analizar el contexto, hay que analizar la audiencia.
lo que hablábamos al principio. Hay que analizar toda la información que tengamos a mano. Personalizar y adaptar al mercado y preguntarnos siempre si funciona, si puede aplicarse, cómo lo cambio. Antes de aplicar a una idea les recomiendo, o sea, antes de aplicar una idea que viene de otra marca, les recomiendo analizar su mercado, su cliente y su contexto y hacerse la pregunta, ¿esto responde a una necesidad real de mi audiencia? Adapte la ejecución al canal, comportamiento de su cliente, no del de la marca que vieron. Hagan un test con un 10% o un 20% de su audiencia y antes de lanzar en grande, validen si es que realmente aplica o no aplica para ustedes. Lo otro, no medir o medir lo que no importa. O sea, como que tenemos los dos extremos. Hay gente que no mide nada o hay gente que lo quiere medir todo. Quedarte con las métricas de vanidad como los likes, las visitas, los seguidores, es no tener ningún sistema de medición antes de lanzar acciones, así que es un grave error. ¿Por qué no es? Porque es un problema, porque las métricas sin impacto nos ayudan a tomar decisiones y los datos reales solo no se pueden adivinar. ¿Qué deben saber? Tienen que definir sus KPI antes de lanzar cualquier acción. Focalicen en métricas accionables, el ROAS, la tasa de conversión, y revisen y analicen semanalmente los resultados. ¿Qué les recomiendo en este caso? Pueden diseñar un dashboard semanal con solo 3 métricas. Una de la captación, una métrica con la conversión y una métrica de la retención. Y revisen este dashboard cada semana y lo vayan ajustando. Así se liberan un poco de tener un montón de métricas que en verdad no nos interesa. Otro error es no tener un funnel claro ni tampoco gestionarlo. O sea, si ustedes piensan que el trabajo termina en captar leads o al cerrar una venta, o peor, no tienen ni claro el recorrido que hace el cliente desde el primer contacto hasta la compra, es un grave error. ¿Por qué es un error? Porque si no gestionan el funnel, no saben dónde están perdiendo oportunidades, están dejando plata sobre la mesa en la activación, en la conversión o en la retención. Están perdiendo, quemando plata. ¿Qué deben saber? Que tienen que mapear su funnel, tienen que medir cada etapa, tienen que analizar dónde pierden más clientes y hacer ajustes continuos. Y sobre todo tienen que optimizar el recorrido completo. ¿Qué les recomiendo en esta parte? Dibujen en un papel, en una hoja o en un Canva digital y háganse estas preguntas. En la captación, ¿cómo me encuentran los usuarios? En la activación, ¿qué hacen después los usuarios después de que me encontraron? ¿Dónde comprueban, dónde están convirtiendo los usuarios? Y por último, ¿cómo vuelven o recomiendan mis usuarios? Cada semana elijan una y vayan a una etapa y pregúntense, ¿qué puedo mejorar de esta etapa? Y así van a ir construyendo y van a ir analizando todo el funnel de conversión. Y por último, pensar... Espérame que a ustedes ahí sí. Pensar en un solo canal, y no integrar. O sea, depender solo de Instagram, o depender solo de los ads, o depender solo de estrategias de email marketing, y no trabajar en una estrategia multicanal integrada, grave error. ¿Por qué es un problema? Porque los canales se saturan, las audiencias cambian, los emails se saturan, las bases de datos también se saturan. Entonces, si solo dependemos de un canal, nos quedamos vulnerables a que la estrategia no dé más resultados. Tienen que aprender a diseñar estrategias donde los canales se apoyen las campañas, se apoyen con contenido, se apoyen con retargeting, con email marketing. Tienen que medir la performance conjunta, no solo por separado, hay que medir cómo funciona el ecosistema completo. Les recomiendo diseñar un flujo multicanal, ads para captar, email marketing para nutrir, contenidos orgánicos para retener y el retargeting para recuperar. Hagan ese flujo y vean cómo funcionan los resultados, cómo se pueden ir escalando también. Y no tener un ciclo de experimentación continua. O sea, hacer una acción, esperar resultados y quedarse así sin probar nada más y esperando que los números suban, grave error. El mercado cambia, los consumidores también. Si no experimentan constantemente, se quedan atrás. Así que tienen que aprender a usar el ciclo del growth y crear ideas, testear, medir, aprender y ajustar.
hagan un loop semanal ustedes escrito en su agenda. El lunes, por ejemplo, piensen en una idea, en una hipótesis. El martes a jueves, ejecútenla. El viernes midan y el lunes siguiente ajustan y escalan la estrategia. Prueben cómo funciona ese test. Es un loop del growth. Los errores no matan un negocio, pero repetirlos sin aprender sí. ¿Ya? El growth se trata de tener un sistema, medir lo importante y nunca dejar de experimentar. Ya terminando, hoy les mostré cómo el growth marketing de verdad, sin fórmulas mágicas, sin esta te vendo tanto, te gano, no. Así que lo que más espero que se lleven una sola cosa, y es que el crecimiento no es un golpe de suerte, es un sistema que puede aplicar. Los paid media, los que gestionan campañas de email marketing, ojalá fueran magos, no lo son. Las marcas que crecen son las que experimentan, miden, mejoran constantemente. Y la mejor parte, no siempre se necesita un presupuesto millonario para hacerlo, solo un método claro. Así que ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que me quiera hacer, ya vamos a ir casi terminando. Si no tienen preguntas, no importa. Pueden reaccionar con algún emoji. Bambi. Sere. Sere, ¿cuál crees tú, así como con toda tu experiencia ya que trabajamos siempre contigo, creerías que es el más importante de los 5 principios? ¿Cómo anda para aplicar ahora ya? Mira, yo creo que siempre la más importante, para mí son todas importantes, ojo, todos los principios son importantes, pero si tuviéramos que partir mañana, para mí siempre va a ser la activación y el awareness, la primera parte del funnel, ¿ya? Porque si en verdad partimos directamente hacia la venta, hacia la compra o hacia la generación de leads sin tener un camino recorrido, analizado o trabajado en las otras funnels de conversión, dudo que generemos resultados positivos. Dani, a ver, que no alcanza a ver. Yo te lo leo. Dice, Sere, consulta, ¿cómo puedo evitar caer? Justo me llamaron. ¿Cómo puedo evitar caer en el error de copiar estrategias sin entender si funcionan para mi negocio? El análisis, Dani. Consultar cómo puedo evitar caer en el error. Es lo que hablábamos casi en uno de las últimas slides. El creer que si es porque vi una marca que tenía una estrategia y que a ellos les funcionó y creer que eso me va a funcionar a mí, eso es un error. Primero, hazte la pregunta, ¿es realmente esta estrategia me va a funcionar? ¿Es aplicable a mi buyer persona? ¿Mi negocio está apto para hacer esta estrategia? ¿Tengo un sitio web que lo va a recepcionar? Wow, un montón de preguntas, Dani, se te pueden pasar por la cabeza para poder realmente identificar si es que algo que yo vi en mi competencia o en cualquier otra marca me va a funcionar a mí también como a mi cliente o a mi marca. Pauli. Oye, Sere, de todo lo que compartiste hoy, hablaste, estrategia, etcétera, como el cuerpo completo, como del growth, ¿qué es lo que crees tú que es lo más importante que detrás de toda esta investigación es lo que nosotros nos tenemos que llevar, así como el aprendizaje más importante? Yo creo que lo más importante es entender. A ver, les voy a aprovechar esta pregunta para contarles un poco de dónde nace el objetivo de este webinar. Lo conversamos ahí con la Vale, que no la veo, que es mi socia, pero sé que está por ahí. Y estoy... Ahí está. Lo conversamos porque nos tocó ver mucha gente de otras agencias que finalmente también querían venderse como growth market, de nuevo growth hackers, en verdad. Vimos que había mucha gente tratando de hacer esto. Pero nos empezamos a dar cuenta que era solamente de la boca para afuera, ¿cachai? Que el growth no era solo decir que hacías growth y testear una idea y dejarla ahí y tú vela y ahí ver los resultados. No. Realmente lo más importante y lo que yo más destaco de este webinar y del growth marketing es finalmente
tú tienes que analizar tu cliente, tienes que analizar tu marca, tienes que entender tus pros y tus contras, tus beneficios, tus oportunidades. Tienes que identificar tu mercado, tienes que identificar tu buyer persona. Luego de eso empiezas a testear. Hay que preocuparse de lo que realmente importa, no de lo que no importa. No hay que estar copiando, hay que estar innovando. ¿Cachai? Creo que por ahí va, y ese es mi aprendizaje mayor y el que se los trato de transmitir a mi equipo y a mis clientes y decirle, yo no voy a hacer magia con el growth, pero vamos a testear, vamos a probar. Y esto nos va a permitir escalar los resultados. Yo al menos, o al menos las chicas que trabajan conmigo en el área de paid, siempre les digo, la última opción para mi cliente siempre va a ser invierte más plata. No, porque hay un montón de experimentos, de acciones, de estrategias que podemos hacer para que uno de nuestros resultados, por el canal que sea, aumente. Así que creo que ese es como el mensaje más importante, el seguir este loop del growth, identificarlo, medir, testear, ajustar, repetir y estar constantemente así. Eso, no sé si alguien más tiene preguntas, pero ya vamos a ir terminando. Hay unos recursos, canales de YouTube que les recomiendo. El canal de HubSpot es increíble, tiene un montón de videos. Les recomiendo Platzi también, que ahí a mí me lo inculcaron ya. Y el de Vilma Núñez, que yo soy una gran fan de Vilma, me encanta. Ella se vende mucho como marca. Hay un montón de libros también que me pueden escribir, hablar, buscar por LinkedIn, por mi teléfono, lo que quieran, para entregarles estos libros. Libros también relacionados al growth, al growth hacking, al análisis. Y también hay un montón de podcasts que están bien entretenidos, como el de Marketing School, hay un podcast de HubSpot, el mismo de Vilma Núñez que se llama Convierte Más, un montón de recursos, los invito y las invito obviamente a estar todo el rato investigando. Este mundo se va moviendo constantemente, así que hay que estar todo el rato aprendiendo de cosas nuevas. Y por último, como diría Don Vito Corleone, el éxito en los negocios no se basa en una oferta irresistible, sino en las relaciones, la estrategia y la constancia. Eso es el growth. Así que muchas gracias a todas y todos por participar. Espero no haber sido tan aburrida. No, espero que haberles enseñado, haberles transmitido un poco mis conocimientos. Esta videollamada, este webinar va a quedar grabado, lo vamos a estar subiendo después al canal de YouTube. Recuerden que yo trabajo en la agencia Copilab, tenemos de todos los servicios, todos los departamentos. De hecho, abrimos hace poquito uno nuevo que tiene que ver con auditorías y asesorías de sus marcas y que también me pueden escribir, buscar por LinkedIn y todo, así que muchísimas gracias por participar. Chaito. Gracias, Sere, muy bueno. Chao, Gracias, chao. Sere.